una demanda de inquisición de paternidad. Entonces tiene que ver con la familia, tiene que ver con la filiación familiar. Una persona, un ciudadano demanda a la sucesión de su padre, que él dice que es su padre biológico. Demanda a su hermana, a una de sus hermanas, por inquisición de paternidad. Recuerde que cuando hay ya el fallecimiento de una persona, se demanda a los herederos, a la sucesión. Pero también, en este caso, entran los herederos desconocidos. Entonces se demandan también a los herederos conocidos y a los herederos desconocidos. Pero en este caso, un ciudadano, Carlos Manuel, demanda a Bader Guillermina, que es su hermana, la demanda por inquisición de paternidad, porque la persona que él dice es su padre falleció. Vamos a hacer un resumen de qué trata esta demanda. Esta demanda trata de que Carlos Manuel demanda a su hermana para que sea reconocido como hijo del ciudadano, de su hijo de un fallecido, de la persona que él dice es su padre. Su padre se llamaba Guillermo González. Ahora, ¿qué es lo importante de esta sentencia? Que la prueba que se está utilizando, una prueba de ADN, se hizo anticipadamente. Se hizo una prueba de ADN. Él se hizo la prueba con la persona que dice ser su padre, con Guillermo. Se la hizo antes de interponer la demanda, antes de demandar. Pero resulta que no se demandó, ni tampoco, una vez que se hace la prueba y sale positiva, lo más lógico es que su padre lo hubiese reconocido, lo hubiese reconocido a través de cualquier instrumento público, dice el Código Civil. Se pudo haber reconocido a través de un reconocimiento ante una notaría, lo pudo haber hecho. O también pudo haber ido al registro civil y haber reconocido a su hijo. Sin embargo, se hicieron la prueba y apareció positivo como padre. Su padre, a la persona que él dice es su padre biológico, falleció. Falleció sin haberse materializado ese reconocimiento. Ahora bien, ¿a quién demanda? Es la pregunta, porque debemos aclarar ese concepto. ¿A quién demanda? Demanda a los herederos, a la sucesión. En este caso, demanda a quien él dice es su hermana, de nombre Bader Guillermina. Una vez con pero él demanda como instrumento principal ese reconocimiento, esa prueba heredo-biológica que se habían hecho entre ellos dos. Antes, según dice acá la demanda, ante el IBI. ¿No? Estamos hablando de que se hicieron esa prueba. Ahora, el tribunal de primera instancia declara con lugar y además promueve unos testigos, pero esos testigos nunca comparecieron al juicio. O sea que es igual como si no lo hubiese presentado. O sea, la única prueba que hay entonces en el proceso es la prueba de ADN que se hicieron entre él y la persona que él dice es su padre, Guillermo González. ¿Qué pasa? Bueno, se hace el proceso de inquisición de paternidad y el tribunal de primera instancia lo declara al lugar. O sea, sí, ese es su padre. Y la única prueba que toma en cuenta el tribunal es esa prueba anticipada. El tribunal superior igualmente declara que al lugar esa inquisición de paternidad. Hubo recurso de casación y va a la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia declara al lugar a la inquisición de paternidad. Le cuento todo el interín para que entendamos qué pasó. O sea, esa prueba anticipada fue valorada finalmente por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia y dice al lugar a la paternidad. Pero la persona demandada, en este caso, Bader Guillermina, que él demanda como su hermana biológica, interpone un recurso de revisión constitucional. Que esa es la sentencia que en sí vamos a analizar o estamos analizando, para que ustedes me entiendan lo que estamos hablando de un tema muy importante. A mí me parece muy importante porque se trata de la afiliación familiar. Se trata de un tema que tiene mucho que ver en el seno de las familias, en el seno familiar, en el núcleo familiar, que es, según nuestra Constitución Nacional, todos tenemos derechos a conocer a nuestros padres y a compartir con ellos. Más que todo, la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente dice que los niños tienen ese derecho superior de conocer a sus padres, de usar sus apellidos y compartir con ellos, sus padres biológicos. En este caso, es muy importante porque una de las razones principales, una de las cosas que se deben demostrar en este tipo de juicio es la posesión de Estado. La posesión de Estado de hijos se utiliza mucho como una forma de demostrar esa filiación. En este caso, entonces, vamos a ver qué es la posesión de estado de hijo. La posesión de estado de hijo, según el artículo 214
del Código Civil, la posesión de estado de hijo se establece por la existencia de suficientes hechos, que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de un individuo con la persona que se señalan como sus progenitores y la familia a la que dice pertenecer. Por la familia, que sean reconocidos. Los principales entre estos hechos son que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener como padre o como madre. Ese es un elemento muy importante. Si una persona, un niño, vamos a empezar que desde niño, haya utilizado el apellido de sus padres, viene el apellido de su padre o de su madre, aun cuando no haya sido reconocido, pero que lo haya usado, ese ya es un elemento muy importante. Que esto le hayan dispensado el trato de hijo. Si el padre dentro del crecimiento de su hijo, vamos a decirlo así, ha tratado a esa persona como su hijo, y este a su vez ha visto a quien dice ser su padre también como su padre, ese es un elemento también importante al momento de demandar la inquisición de paternidad. Y el otro elemento es que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia y por la sociedad. Si una persona, la familia, los familiares, sus hermanos, que aun cuando no tenga el apellido, lo hayan tratado como sus hermanos, y la sociedad también lo haya tratado como hijo de esa persona, ese también es un elemento importante a la hora de demandar. Bueno, pero entonces acá el punto central que a mí me llamó la atención bastante, y por eso dije voy a compartir con ustedes esta decisión, es que esa prueba de ADN, de la prueba heredobiológica, hematológica o heredobiológica, que llamamos comúnmente la prueba de ADN, que se hizo antes del juicio, extrajuicio, la Sala Constitucional dice que no tiene ningún valor. Sirve como un indicio al principio para demandar, pero la prueba de ADN hay que hacerse dentro del proceso, dentro del juicio. Si la prueba no se hace dentro del juicio, la prueba no tiene valor como tal. Entonces, esta es en sí el sentido, el alcance de esta sentencia. Entonces, para que tomemos en cuenta esto, porque yo también me he encontrado en algunas oportunidades con personas que dicen que se han hecho la prueba con su padre o con su madre, pero se le han hecho fuera de un proceso. Fuera de un proceso sirve para que esa persona que dice ser el padre o dice ser la madre lo reconozca. Vaya a la autoridad, al registro civil y reconozca a su hijo como tal. Pero si esa persona llega a fallecer, y no ha logrado o no ha hecho ese reconocimiento de manera pública a través de un documento, entonces esa prueba no tiene el valor que debería tener. Entonces ya hay que puede servir para empezar un proceso, claro que sí puede servir para eso, pero ya no le va a servir para que sea una prueba fehaciente. ¿Por qué? Y eso tiene un porqué. Porque resulta que la persona demandada no ha tenido la oportunidad de controlar esa prueba. Y este fue el caso que ocurrió acá, que la demandada dice, no, es que yo no tuve la oportunidad de controlar si esa prueba verdaderamente se la hicieron entre ellos dos. Yo no tuve la oportunidad de impugnar. A mí se me violó el derecho a la defensa. Y en ese sentido, tiene toda la razón. Entonces, por eso, ese tipo de pruebas de ADN, la prueba heredobiológica, hematológica, debe realizarse dentro del proceso. Es el juez quien ordena la práctica de esa prueba. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a evacuar esa prueba? ¿De qué manera? Y la otra parte, la parte demandada, tiene derecho a controvertir esa prueba, a controlarla, decimos nosotros. Puede estar presente en el momento que se vaya a practicar esa prueba. Y si eso no pasa, si eso no es así, entonces la prueba no tiene valor y no puede ser valorada por el juez. Porque si hay una prueba que se hace fuera del proceso, fuera del juicio, entonces esa prueba no va a tener o no va a surtir los efectos legales que debe tener. Entonces, por eso a mí me pareció muy importante revisar esta sentencia, porque eso es lo que nos está indicando precisamente esta decisión. En el presente caso, la demandada denunció el apoderado judicial de la solicitante de revisión que el fallo identificado con el alfanumérico tal, dictado el 13 de junio del 2024 por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, valoró únicamente el estudio de la prueba heredobiológica, la cual fue evacuada anticipadamente, extrajuicio e incorporada al proceso por vía de prueba de informe, sin las debidas garantías, y al respecto sostuvo. Mi representada alegó que no se trataba de un documento administrativo porque, tal y como lo señala el recibo, fue la presentación de un servicio, consulta y asesoramiento genético,
porque fue a instancia de parte privada y debidamente pagado como consulta y no como tasa o arancel. Entonces, como esa prueba fue declarada, fue realizada antes del juicio, dice la Sala Constitucional que no, que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia valoró erradamente esa prueba. Entonces, esto lo digo para que no vayamos a cometer esos errores en futuros procesos, porque vamos a tener un desgaste innecesario. No se sabe cuánto tiempo, cuántos años pudo haber tardado este proceso y finalmente la Sala Constitucional dijo no. Hay que anular todo el proceso y empezar de cero para que se realice la prueba hematológica o heredobiológica de ADN en el proceso, en el juicio. También, como les dije, estábamos hablando de la posesión de Estado. Se puede establecer mediante hechos y circunstancias que requieren ser probados o acreditados para lograr la convicción del juez a los fines que se establezca la afiliación de un individuo con una persona que señala como su progenitor. Entonces acá la posesión de Estado tampoco la logró demostrar la persona demandante porque los testigos que incluyó, ninguno fue a declarar. Entonces tenemos primero una prueba que se hizo fuera del proceso. Y en segundo lugar tenemos unos testigos que fueron nombrados para el proceso, pero que nunca fueron tampoco a declarar. Y ese fue el error que se cometió allí. No importa que los testigos no hubiesen ido a declarar, pero si la prueba se hubiese hecho dentro del proceso y hubiese resultado positiva, entonces allí sí se hubiese declarado con lugar y la valoración de esa prueba. En el compendio doctrinal sobre la materia se encuentra la experticia constituyéndose como un medio de prueba atendiendo al doctrinario Romberg, quien indica que la experticia es un medio de prueba consistente en el dictamen de personas con conocimientos especiales, científicos, artísticos, técnicos o prácticos, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hechos sobre los cuales debe decidir el juez según su propia convicción. Pero vuelvo y repito, esa experticia debe realizarse dentro del proceso. Entonces, por esa razón, por esa falla, la Sala Constitucional declaró que no era suficiente esa prueba de ADN que se hizo extrajuicio, fuera del juicio, para demostrar la filiación. Entonces hubo, entre otros vicios, tenemos un error, una falta o errónea valoración de una prueba. Dice la Sala Constitucional que la Sala Civil erró al valorar esa prueba. En efecto, la parte solicitante realizó señalamientos destinados a atacar cuestiones de juzgamiento, como es la valoración de las pruebas aportadas por las partes, la cual, salvo casos excepcionales como el error patente de valoración de alguna prueba o la omisión de valoración de una prueba determinante, lo que no se evidencia en el presente caso, no puede usarse como fundamento para una solicitud de revisión, pues forma parte de la autonomía e independencia de que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben adaptarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo que pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de la función de juzgar. Por ello, al constatarse que la Sala de Casación Civil erró al casar de oficio y sin reenvío la sentencia recurrida en casación y declarar con lugar la demanda de inquisición de paternidad, al limitarse solo a considerar que la experticia heredobiológica constituye documento público administrativo, debe tenerse como válido e incontrovertido los resultados reflejados. Y visto que dicho medio de prueba se realizó sin sujeción al procedimiento establecido en la ley, considera esta sala que lo ajustado a derecho y en búsqueda de la verdad material, ordenar que se realizase una nueva prueba de ADN que permita establecer si existe una relación de hermandad a nivel paterno entre la ciudadana Bader Guillermina y Guillermo González Danger, descendiente directa de Cuyos. Ello a los fines de comparar sus perfiles genéticos para tener plena certeza que comparten el mismo padre de conformidad con el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se decide. Darse cuenta de ustedes entonces que acá se utilizó una prueba anticipada, vuelvo a repetir, una prueba extrajuicio para demandar la inquisición de paternidad. Está bien que se hubiese utilizado. Yo comparto que está bien que para iniciar el proceso se utilice esa prueba, pero tenían que volverla a hacer durante el proceso. En la evacuación de pruebas se tenía que haber solicitado nuevamente la evacuación y la práctica de esa prueba de ADN para que la parte demandada, en este caso la prueba tendría que haberse realizado entre el demandante y su hermana. Su hermana, ¿a quién dice? ¿Con quién? Se dice era hija del fallecido, de quien él dice era su padre. Al presentar una prueba que se hizo fuera del juicio y fue la única prueba que fue valorada
para determinar o para sentenciar que ese era su padre, el tribunal erró, dice la Sala Constitucional, erró al valorar esa única prueba, ¿no? Entonces la Sala declara la nulidad de todo lo que se había hecho en el proceso y ordena que se realice una nueva prueba de ADN entre el demandado, entre el demandante y la demandada, que se dice es hija de Cuyos. Entonces, darse cuenta ustedes lo importante que es respetar el debido proceso. El derecho a la defensa en primer lugar y después el debido proceso. Porque la demandada dice, pero espere un momento, yo no he tenido tiempo, yo no tuve oportunidad durante el proceso para debatir esa prueba, para controlar esa prueba. Entonces, esa demanda debe ser declarada sin lugar. No, la Sala Constitucional repone la causa. Repone la causa al Estado que el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que es el tribunal de la causa, ordene la realización de una nueva experticia heredobiológica, de conformidad con lo expuesto en el presente fallo. ¿Ve? Entonces, esa prueba que se hizo extra juicio, que se hizo fuera del juicio, no fue, dice la Sala, no es, por lo menos dice, no es suficiente. Debe haberse hecho la prueba dentro del juicio, dentro del proceso. Entonces, bueno, yo pienso que estamos súper claros para que no cometamos ese tipo de error en los procesos. Si usted va a demandar la inquisición de paternidad, entonces recordemos que la prueba heredobiológica hematológica, que llamamos también la prueba de ADN, debe solicitarla para que se practique dentro del juicio. A pesar de que usted tenga una prueba hecha anteriormente, usted se puede hacer una prueba. Vamos a suponer que usted la tenga. Usted la tiene, pero eso le va a dar seguridad a usted, porque usted se la practicó, vamos a suponer, o su cliente se practicó la prueba. Entonces yo digo, bueno, este ciudadano me está trayendo una prueba de ADN que él se hizo de manera privada, entonces me está diciendo que este juicio no lo vamos a perder. Pero yo debo solicitar al tribunal que ordene dentro del proceso nuevamente la práctica de esa prueba de ADN. ¿Para qué? Para que la parte demandada tenga derecho, se le respeten todos sus derechos. Porque si a la parte demandada no se le respetan sus derechos, esta demanda más adelante va a ser declarada nula, inadmisible. O va a pasar lo que pasó acá. Se va a reponer la causa. ¿Y qué pasa? Que si me reponen la causa, pues voy a perder un poco de tiempo, de años, quién sabe cuántos años tuvo esta persona para llegar hasta la Sala Constitucional. Imagínense ustedes que tuvo una sentencia de primera instancia, tuvo una sentencia del Tribunal Superior y tuvo una sentencia de la Sala Civil donde resultó ganancioso, ganó, pero la parte demandada hizo uso de la revisión constitucional conforme al artículo 336, numeral 10 de la Constitución y el artículo 25, numeral 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia reiterada sobre la revisión constitucional. Yo pienso que hemos quedado acá súper claros con respecto a este tipo de demandas. Este tipo de demandas, a pesar de que revisten un carácter de, para mí, este tipo de demandas revisten un carácter de orden público, porque estamos hablando de la afiliación de una persona. Y cuando se habla de la afiliación, cuando la intervención es de un menor de edad, más aún, pienso yo, es de orden público. Por eso que la demanda también no es que no fue declarada sin lugar, sino la Sala repone a que se haga, que se practique esa prueba heredobiológica. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta. Dice la Sala que en procesos como este, o sea, como el de auto, en el que se encuentra controvertida la afiliación paterna, es deber de la Sala, como máxima instancia constitucional, ordenar que se realice un nuevo instrumento que conduzca al claro convencimiento de la verdad sobre los alegatos esgrimidos por la parte en el procedimiento de inquisición de paternidad, y en donde, en aras de una recta y sana administración de justicia, el juez vele como director del proceso que se cumplan ciertos principios, entre ellos el principio de contradicción. El principio de contradicción, el cual se refiere a que todos los actos procesales deben realizarse dando a la parte contraria la oportunidad de intervenir en la promoción y evacuación de la prueba. Claro, derecho a la defensa. Yo no puedo practicar pruebas escondidas. No,
se le debe notificar a la otra parte. La otra parte debe saber que esa prueba se va a realizar. La sala constitucional vela entonces por esos derechos y por esas garantías constitucionales. De allí pues que debemos estar atentos al momento de interponer una demanda de inquisición de paternidad. Dicho sea de paso, yo actualmente estoy llevando un proceso de inquisición de paternidad. En este caso, en el caso que yo estoy llevando, se trata de un menor de edad. Como se trata de un menor de edad, la demanda se interpone ante un tribunal de protección del niño, niña y adolescente. El tribunal admite la demanda y notifica al demandado. Ya se notificó al demandado, pero el tribunal ordenó que se librara, que se publicara en un periódico de mayor circulación un edicto, un único edicto. Un edicto de esta naturaleza. Mire usted, acá lo tengo, este edicto. Este edicto se publica en un periódico de mayor circulación en la localidad. ¿Cuál es la finalidad de este edicto? Vamos a leerlo acá, pero vamos sin decir nombre, vamos a leerlo acá. Estoy representando a la madre del niño y el padre no quiere reconocerlo, no lo quiso reconocer, no le quiere dar su apellido, y entonces hemos demandado la inquisición de paternidad. Entonces, esta sentencia a mí me gustó mucho, porque cuando uno está trabajando, cuando uno está ejerciendo, está llevando casos y está pendiente de la sala constitucional, en un momento cualquiera, en el interín del proceso que uno está llevando, se va a encontrar con decisiones que tienen que ver con los casos que estamos llevando. Miren ustedes la importancia que es estar pendiente de la sala constitucional. Yo los invito a todos ustedes, los invito a que me sigan, los invito a que estemos dialogando acá cada vez que tengamos la oportunidad, en horas de la mañana. Esta mañana no pude, porque, bueno, por diferentes razones me levanté muy tarde. Esa fue una de las principales razones, me levanté muy tarde. Y no tuve tiempo, antes de salir de allá de mi casa, de leer esta. Sí la leí someramente, la sala constitucional, pero no tuve tiempo de comunicarme con ustedes y traerle, dije, bueno, lo voy a hacer en mi oficina, lo voy a hacer en mi despacho. Entonces a esta hora, como tuve la oportunidad, dije, voy a compartir con mis amigos, mis seguidores, pero es bueno ustedes, por lo menos a esta hora, ¿qué hora tenemos por acá? Son las 4:27 de la tarde, 4:30. A esta hora yo creo que ya están saliendo las decisiones en la sala constitucional, en las diferentes salas, en la plataforma del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ya a esta hora podemos ver si ya están las decisiones del día. El único problema que se nos está presentando es que la sala constitucional, por lo menos la sala constitucional, está sacando las decisiones, pero no están disponibles de una vez. Entonces uno tiene que esperar que 2 días o 3 días estén disponibles las decisiones para uno tener acceso a ellas, ¿no? Entonces, pues ese es el asunto, que a medida que vamos llevando los casos prácticos, vamos viendo que nos salen decisiones relacionadas a nuestros casos. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en este caso, yo estoy llevando una demanda por inquisición de paternidad. Entonces me puse a revisar esta decisión y dije, claro, no es el caso mío, no se me presenta como el caso, porque si nosotros no tenemos, no se ha practicado una prueba de ADN. Si hay, por lo menos yo presenté en esta demanda fotografía, porque el padre, en la realidad, el padre de la demanda que yo estoy llevando, el padre sabe que ese es su hijo. Y lo ha ayudado, vamos a ser sinceros, el padre. Lo que pasa, les voy a decir la realidad, la verdad verdadera es que el padre tiene su hogar, tiene su familia y no quiere reconocer su hijo. Entonces nos tocó que demandarlo, pero él en realidad tuvo un comportamiento muy bueno, porque yo hablé con mi cliente, con la madre del niño, y me dice, no. Él se ha portado muy bien. Él desde que el niño nació, él ha colaborado, él estuvo pendiente del niño, él le proporcionaba alimentos. Pero cuando su esposa legal, porque este niño lo tuvo extramatrimonial. Entonces cuando la esposa se entera de que él tiene un hijo, no le ha aceptado, no le ha permitido de que él reconozca a su hijo y y como ese reconocimiento también le pase los alimentos, vestidos, ustedes saben todo aquello a lo que tienen derecho los niños. Entonces este es el problema que se nos ha presentado acá, pero yo, según lo que la conversación que he sostenido, en este caso, en el caso que yo estoy llevando con mi cliente, en el caso yo estoy casi seguro que ese sí es su papá. Entonces, ¿qué elementos tenemos nosotros allí? ¿Qué pruebas yo presenté? Voy a demostrar primero la posesión de estado de hijo. ¿Cuál es la posesión de estado de hijo? Lo que hemos hablado, lo que establece el artículo, por acá tenemos, lo que establece el artículo 214 del Código Civil. Nosotros cuando estudiábamos Derecho en la universidad, hablábamos de nombre, trato y fama. El nombre, que el hijo utilice los apellidos de su padre, aun cuando no esté reconocido. Aún.
sin embargo, haga uso de esos apellidos. Que en este caso no es así porque es un niño, estamos hablando, el caso que yo estoy llevando es un niño de 4 años, no sé si 5 años, o sea, no ha usado los apellidos de su padre, sino utiliza los apellidos de su madre. Ahora, hace rato, pues hace poco que estaba investigando cuánto me podría salir este edicto, entonces estuve hablando con una persona y una persona me decía, pero eso no importa, que no use los apellidos, que use los apellidos de su madre, los apellidos de su madre son muy bonitos. Sí, yo le dije, sí, claro que sí, son muy bonitos, los apellidos de su madre son lindos, pero resulta que ese niño tiene derecho, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista moral, espiritual, familiar. Él tiene un derecho superior de conocer quién es su padre y quién es su padre biológico. Compartir con él, compartir con su padre, compartir el amor con su padre, compartir, usar los apellidos de su padre y que su padre le brinde ese amor también a él, al niño, porque los derechos superiores del niño son del niño. Los derechos no son del padre. Los derechos no son de la madre. Repito, que esto quede muy claro. Porque a veces nosotros pretendemos decir que los derechos del padre a conocer a su hijo o el derecho de la madre a compartir. No, los derechos son del hijo. Pero resulta que el padre tiene la obligación de darle los alimentos a su hijo, colaborar, contribuir con la madre para que juntos aporten los recursos para el desarrollo integral de ese niño. Entonces, obviamente, que una vez que logremos esta inquisición de paternidad, entonces vendrá la segunda demanda. Vendrá la demanda para reclamar los derechos de alimentos de este niño que estamos acá demandando. Entonces yo dije, la ley debería crear una forma, una manera de que estos edictos deberían ser gratuitos. Deberían ser gratuitos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque este es un proceso de orden público. Deberían ser gratuitos. ¿Cuántas madres habrán dejado de demandar al padre de sus hijos porque no tienen recursos para pagar este edicto, que yo creo es innecesario? No vamos digo yo, a quitarle el derecho a un niño a que su padre lo reconozca, bien por la vía voluntaria o bien por la vía judicial, que el padre lo reconozca, porque la madre no tiene recursos para pagar este edicto y que se vaya a caer un proceso, que se vaya a caer, por lo menos este proceso que yo estoy llevando, que se vaya a caer, porque la madre no tiene los recursos para hacer este edicto, para publicarlo, para pagar. Uno entiende, por lo menos yo entiendo, que las empresas de comunicación tienen que cobrar, porque ese es su trabajo. Ese es un medio de sus ingresos. Aunque debería haber una excepción a la regla, ¿no? Toda regla tiene una excepción. Yo digo que aquellas personas que demuestren su estado económico es precario y no tienen para pagar esto, debería hacérsele una excepción a la regla. El tribunal debería dictar un auto y pedirle al medio que haga esa excepción. Bueno, de pronto no con todos, de pronto no en todos los casos, pero sí en algunos casos donde yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a introducir un escrito al tribunal y le voy a decir, mire, ciudadano juez, mi cliente no tiene recursos para hacer este edicto, para publicarlo. Claro, yo me encuentro con otro impedimento, que es la ley. Yo entiendo, es la ley. Entonces, líbreme un mandato, instando al medio que exonere la publicación de este edicto, que lo exonere. Si no lo podemos por un lado, entonces vamos a hacerlo por el otro, pero vamos a buscar una solución a este asunto. Llega el caso, hablando de esta decisión, entonces llega el caso de esto que me está sucediendo a mí acá, en este proceso que estoy llevando. Entonces dice acá, el único edicto se hace saber a todas cuantas personas que tengan interés directo y manifiesto que por ante este tribunal cursa el expediente número tal, relacionado con la demanda de inquisición de paternidad, presentada por la ciudadana fulana de tal, vamos a decir nombre acá para no comprometer la intimidad y bueno, todo aquello que usted sabe. Al mío sí no hay problema porque vamos a decir que nosotros estamos acá públicamente y todos lo sabemos. Que asistida por el abogado Daniel Antonio Carvajal Ariza, plenamente identificado en autos, se omite el nombre del niño conforme a la sentencia con carácter vinculante dictada en el expediente 130318 de fecha 12 de noviembre del 2013 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ordena que los nombres de los niños no pueden ser publicados. No pueden ser publicados. En contra del ciudadano
se llama también Daniel, el hombre, que estamos demandando y que está reacio a reconocer a su hijo. Una vez que salga la sentencia, de todas maneras va a ser publicada en todos los medios. Y si esto lo publico, lo logramos publicar por el medio de mayor circulación a nivel acá, entonces todo el mundo va a ver también que es un irresponsable, que no quiere reconocer a su hijo. Los hijos hay que reconocerlos. Los hijos hay que reconocerlos. Hay que quererlos, hay que amarlos. Hay que brindarles protección. Protección, hay que quererlos. Qué bonito, qué hermoso. ¿Cómo le va a dar el padre, cómo le va a dar la cara a su hijo? Dentro de mañana, cuando su hijo sea un hombre hecho y derecho, y que sepa que su padre le dio el apellido porque su madre tuvo que demandarlo ante un tribunal, porque él de manera irresponsable no lo quiso reconocer de manera voluntaria, como debe ser. Bueno, si tiene alguna duda, vaya, lleve a su niño conjuntamente con su madre, voluntariamente hágale un examen de ADN. Y de acuerdo al resultado, entonces lo reconoce o no lo reconoce. Pero no espere que esto llegue a una sentencia. Yo le hago un llamado a todos los padres que me pudieran estar escuchando. Reconozcan sus hijos. Si tiene alguna duda, practique una prueba de ADN voluntariamente. Y si el resultado es positivo, reconozca a su hijo como su hijo y empiece a pasar los alimentos, a compartir con él, a darle amor, cariño. Y usted verá que cuando esos niños, ese niño que ya ahorita es niño, que después será un hombre, lo va a querer, lo va a amar. Y bueno, no sabemos qué otra recompensa pudiera tener. ¿Qué más recompensa que el amor? Donde el proceso se llevó a cabo, se tramitó con una prueba hecha fuera del juicio, una prueba de ADN, fuera del juicio. Y la Sala Constitucional dijo, no, este tipo de pruebas, estas experticias, hay que hacerlas dentro del proceso, durante el proceso, hay que hacer la prueba heredobiológica o hematológica, ADN, para que la otra parte tenga derecho a controvertir, a contradecir el contradictorio, a impugnar, porque los expertos inclusive pueden ser recusados. Si usted ve que un experto pudiera sacar una experticia a favor de una parte, entonces usted, que es la otra parte, usted puede impugnar. No, mire, yo no, ese experto no. Desígneme otro experto. Porque resulta que este experto está incurso en una causal de parcialidad. Es familiar, es amigo, bueno, tantas causales que pudieran presentarse. Igual que las causales para recusar un juez, un fiscal del Ministerio Público, también son las mismas causales para recusar un experto. Entonces, ese es el sentido y el alcance. Claro, hemos hablado un poco más de lo que veníamos a hablar de esta decisión. Cuando me recordé que yo estoy llevando un proceso también por inquisición de paternidad. Entonces, estos juicios, estos procesos, si se trata de que, como en este caso, que el que está reclamando la filiación paternal es mayor de edad, entonces ese proceso hay que tramitarlo ante un tribunal civil. Un tribunal civil. Pero si es un menor de edad, un niño, niña o adolescente que se rige por la LOMNA, entonces ya corresponde a un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. Una demanda sencilla. Las demandas son sencillas. Identificación del tribunal, identificación de las partes, como dice el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, 340 y siguientes, identificación de las partes, su domicilio. Ahora hay que agregar también su WhatsApp, su correo electrónico, para que usted sea localizable, pueda ser notificado con más facilidad. Ahora existen las notificaciones por correos, por WhatsApp. Después vienen los hechos, el cuento. El cuento es un cuento sencillo y el cuento no hay que inventar. El cuento hay que inventar. El cuento puede ser un cuento de, mientras más sencillo, mejor. Más fácil. Cuento de 10 líneas. 10 líneas. Eso no hay que echar una novela para usted ganar un juicio. Mientras menos hable, mejor. Menos tiene que probar. En fecha tal conocí a la ciudadana fulana de tal y juntos procreamos un hijo. Resulta que fue una aventura, por decir algo. Un hecho circunstancial. Procreamos un hijo. Resulta que ahora no me lo quiere reconocer. A pesar de que sí, hemos compartido viajes, hemos compartido fiestas, cumpleaños y aquí están las fotos. Sin embargo, y también su familia lo reconoce como su hijo, como su familiar. La sociedad también. Él visita de vez en cuando. Y él ha comentado por allí con amigos de que él es el padre del niño, pero que no lo va a reconocer. Es por ello que me veo obligado, ciudadano fuera, a recurrir ante su competente y noble autoridad para solicitar la inquisición de paternidad y para que el ciudadano cite al ciudadano fulano de tal para que de manera voluntaria reconozca, caso contrario a ello sea condenado por el siguiente concepto.
Primero, que reconozca la paternidad del niño, que sea declarado así. Segundo, que bueno, que otra cosa que usted quiera pedir, que se le ocurra en el momento. Hay que pedir. Las demandas son para pedir. Claro, pedir dentro y acorde a la demanda que usted está incoando. No va a pedir cosas fuera de eso. No está demandando inquisición de paternidad y va a pedir un desalojo de la vivienda. No. Tiene que tener congruencia relacionado con el hecho. Y así, el segundo punto, tercer punto, el fundamento jurídico, fundamento de la ley. La Constitución, la Ley Orgánica de Protección, el Código Civil, la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, en sus articulados, todos sus artículos. Y el último punto, petitorio. Y finalmente solicito que la presente demanda sea admitida sustanciada conforme a derecho y en la definitiva declarada con lugar con todos los pronunciamientos de ley. Es justicia que espero en la ciudad hoy a la fecha de su presentación. Ya hice una demanda acá rápidamente de inquisición de paternidad. Así son todas las demandas. Así son todas las demandas. Cortas, poco hechos. Después, si usted quiere ya hacer unos informes, ya al final, ahí sí usted se faja y mete doctrina, jurisprudencia. Y bueno, y así como estamos haciendo acá, yo esta jurisprudencia no la meto en la demanda, en el libelo. No hay necesario. Ahora, sí, yo tengo un archivo donde llevo todas estas demandas, todos estos resúmenes, para cuando ya me llegue el momento de hacer unos informes, ahí sí me fajo a hacer unos buenos informes. Decirle al juez, ¿por qué yo gané este juicio? ¿Por qué yo gané? Porque está demostrado en las actas procesales que este señor es el padre de este niño. O esta señora es la madre de este niño. Con esta prueba, con aquella, con los testigos, y si es la prueba heredobiológica, esa es matadora. La prueba heredobiológica, la prueba de sangre, la prueba hematológica, ADN. Entonces, esa sí, si esa sale, siempre que el 99% de certeza que es el padre, ese es el padre. Estamos hablando de una demanda de inquisición de paternidad. Esto no es difícil, señores, señoras. Esto no es difícil. Lo que hay es que interponer la demanda. Muchos niños por allí que tienen padres y que las madres no hacen lo necesario para que sean reconocidas. También hay defensores públicos, también, que pueden tramitar estos procesos sin ningún costo. Sin ningún costo. Claro, siempre van a haber costos. Gastos. Porque nada más este edicto que le acabo de mostrar, por más que el defensor no cobre, esto tiene un costo. Allá donde usted vaya al medio de comunicación, hay que pagar para que hagan esta publicación. Entonces, vuelvo a repetir, sí, pero entonces si ustedes acuden a un defensor público de menores, pues por allí no va a haber gastos. Bueno, mis amigos, mis seguidores, les doy las gracias por estar acá, les doy las gracias por seguirme. Vamos a estar atentos, pendientes de todo cuanto tengamos para llevarles a ustedes análisis, estudios de revisión de sentencias. Vamos a ver también más adelante, podemos revisar sentencias de la Sala Civil, estamos revisando la Sala Constitucional, pero si llegamos a tener más tiempo, vamos a revisar también la Sala Civil. Yo reviso en principio la Sala Constitucional porque la Sala Constitucional es la que marca la pauta. Gracias, les repito, les deseo feliz día y que la sigan pasando muy bien. Pueden compartir este contenido, lo voy a dejar en un grupo que tengo allí. Allí tengo un grupo en TikTok, entonces búsquenlo, se llama Daniel Jurista en la Corte.